Hoy nos acompañan Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, ex juez de la Corte Suprema de Justicia y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ana Karen Gómez Orozco, jurista con especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Es parte de la red de politólogas No Sin Mujeres. Y completa este panel Napoleón Santamaría, abogado por la Universidad Católica del Ecuador, especialista tributario. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy queremos hablar de la velocidad con la que el presidente de la República podrá avanzar en su programa económico en estos meses en los que gobernará sin asamblea y bajo la revisión de los decretos ley por parte de los magistrados constitucionales. En los últimos días ha crecido la preocupación en varios sectores que creen que hay un acaparamiento de atribuciones legislativas que frenan los pocos meses y las pocas iniciativas de un régimen que recurrió a la muerte cruzada argumentando el bloqueo y boicot permanente de la Asamblea. ¿La Corte Constitucional también juega a la obstrucción? Bien, esta pregunta la vamos a despejar luego del primer análisis de Claudia Roura. ¿Árbitro en la pugna de poderes o un actor político más? El papel de la Corte Constitucional en la actual crisis que vive el país seguirá bajo análisis, pues luego de la muerte cruzada hay sectores que cuestionan el afán casi legislativo de esta instancia de cara a los decretos ley económicos que emite el presidente Lasso. Recordemos que la mecha se prendió con el inicio del juicio político controversial que la Asamblea planteó en contra del presidente Lasso. El fuego corrió con rapidez pese a que la Corte Constitucional pudo haberlo detenido en la fase de admisibilidad del proceso. Pero 6 votos permitieron que se propagara hasta llegar a las puertas de la destitución del presidente Lasso, quien prendió su propia pólvora contra la Asamblea al decretar la muerte cruzada. Fue allí cuando la Corte decidió controlar el incendio, mandar a los asambleístas a su casa y permitir que Lasso gobernara por 6 meses hasta que lleguen nuevas elecciones. Sin embargo, la velocidad con la que Lasso quiere ir hasta finales de noviembre de este año no es la que esperaba, pues los decretos ley en materia económica que se pretenden dictar en temas tributarios y de inversiones lucen como una carga pesada, pues es la propia Corte Constitucional la que hasta el momento ha frenado la puesta en vigencia de estos instrumentos. En el fondo de esta discusión están los vacíos jurídicos que la vigencia de la muerte cruzada develó en el país, pues la ausencia de la Asamblea ha hecho que la Corte Constitucional, el Consejo de Participación o la Judicatura busquen reemplazar sus atribuciones. En ese sentido, Carlos, ¿cuál es el papel políticamente correcto que deben asumir los magistrados constitucionales? Inicias el debate. Muy bien, gracias Claudia por esa primera aproximación y empezamos este panel con el doctor Hernán Salgado. Muy buenos días, doctor. Aquí para despejar una pregunta medular. ¿La Corte Constitucional, doctor, avivó la crisis política que obligó a Lasso a decretar la muerte cruzada o más bien la terminó apaciguando? Buenos días, igualmente a mis colegas, buenos días. Respondiendo a su pregunta, yo creo que la Corte Constitucional con mis antiguos colegas sí se equivocaron. Se equivocaron cuando aceptaron el juicio político para el presidente de la República. Ellos debían haber visto la causal 1, causal 2, y de ahí dijeron que ahí no había problemas. En cambio, a la causal 3 del peculado, ahí sí encontraron que había pues una situación que proclive a realizar el juicio político. Yo digo que se equivocaron siguiendo a lo que dicen los editorialistas de muchos medios de comunicación. Ellos dicen pues que ¿dónde está? Y yo también sí lo he visto, ¿dónde está aquello que sostienen en el dictamen aceptando el juicio político? ¿Dónde está eso de la Contraloría? Y entonces ya desde el ex legislador Vanegas fue uno de los primeros que señalaba que no encuentra eso en el dictamen de Contraloría. En fin, todas esas situaciones irregulares que dicen que se dio en el contrato ahora, doctor, con Flopec y todo. Ese viene a ser el antecedente. Ahora, ¿usted cree que la Corte también pensó, no sé si con ingenuidad, que en la Asamblea se podría discutir en derecho el tema del juicio político y no llegar hasta donde llegó, obligando a Lasso a decretar una muerte cruzada? Si alguno pensó aquello, está mal. Un juez constitucional es un juez que vive el medio político de su país, de su entorno.
no puede jamás desligarse de aquello. Ese entorno político tiene que verlo a la luz de la Constitución. Y entonces no podría cometer un error de esta naturaleza, ¿no? Ya. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál debe ser el papel ahora de la Corte Constitucional, tomando en cuenta que tiene en sus manos los dos primeros decretos ley, el de tributos y el de la ley de inversiones que se analizarán en esta semana? Nuevamente veo que están tomando un camino errado. Cierto es que sobre la disolución de la Asamblea, que llaman muerte cruzada, no existe regulación ninguna, porque esa figura jurídica no es propia del presidencialismo, eso es propia del sistema parlamentario. Allá sí lo tienen regulado hasta el último. En estos días hemos visto que el presidente del Consejo de Ministros de España llama a nuevas elecciones del Congreso español. Claro, ellos lo tienen muy bien regulado, nosotros no lo tenemos y ese es el problema. Pero la Corte Constitucional tampoco puede inventar cuestiones como, por ejemplo, hacer audiencia, por favor, hacer una audiencia pública para ver si esos decretos leyes están bien o no están bien. Es un error. Podría explicar después. Perfecto. Y permítame Sí, decir que esto que demuestren la urgencia, por favor, la urgencia, así se llaman los decretos leyes, así se llaman. Estudie Derecho Constitucional para ver la diferencia entre leyes ordinarias y leyes decretos. Perfecto. Dejamos ahí este paréntesis porque quisiera ir con la constitucionalista Ana Karen Gómez para que nos explique entonces cuál debe ser el papel de la Corte Constitucional de cara a esta legislación que tiene en sus manos. En primer lugar, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Doctor Salgado, doctor Santamaría, buenas tardes. Bueno, en ese sentido es verdad, aquí tanto el constituyente como el legislador cometieron un error precisamente porque no tomaron en cuenta la figura de la muerte cruzada como tal vez algo ejecutable en realidad. La falta de normativa ha ocasionado una crisis muchísimo más grande que podemos verla ahora en otras instituciones que quieren arrogarse funciones, que no saben lo que están. Pero la Corte Constitucional, si bien es cierto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no determina un procedimiento exacto para la muerte cruzada, sobre todo para el 148 de la Constitución, lo que sí establece es normas generales para los procesos y el control abstracto que tiene que hacer la Corte Constitucional, dándole una facultad de, si es que consideran, por ejemplo, que necesitan criterios de personas expertas, porque la Corte Constitucional no es experta en todas las áreas, podrían solicitar. Y eso es lo que me preocupa. Pero, Ana Karen, en ese sentido, ¿qué es lo que le compete en esta semana a la Corte Constitucional? Yo le hago una pregunta. Determinar política, jurídicamente, qué es la urgencia de un proyecto de ley. Le compete entender si son leyes neoliberales, leyes estatistas. ¿Qué es lo que tiene que ver la Corte como para decir está haciendo un simple control procedimental o está entrando en ambientes ya más legislativos? A ver, el control que tiene que hacer la Corte es un control constitucional, es un control abstracto de constitucionalidad. Y esto precisamente se da porque en este momento en el que no hay un órgano legislativo, este decreto no nace con la legitimidad, con la presunción de la legalidad que salen las leyes hechas y debatidas en la Asamblea. Este decreto tiene que, como único límite a la arbitrariedad de lo que puede contener, están los derechos constitucionales. Entonces, en efecto, la única protección que tiene la ciudadanía, porque estos decretos van a aplicarnos a futuro a todas y a todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, los derechos que están establecidos en la Constitución son el único límite a la arbitrariedad. Por lo tanto, la Corte Constitucional, dentro de sus facultades, está encargada precisamente de analizar. En temas tributarios, ¿qué podría ser un derecho constitucional que no debe vulnerarse? Primero, tiene que analizarse artículo por artículo. Y si uno de los artículos, por ejemplo, se contrapone al derecho al trabajo de alguna persona, ese es precisamente el filtro que tiene que pasar de la Corte Constitucional. Napoleón Santamaría, doctor. Entonces, en ese sentido, ¿es innecesario y justificable el nerviosismo que empieza a haber en algunos sectores, sobre todo económicos, que dicen, bueno, este país no camina políticamente, no camina institucionalmente? El gobierno ha decidido acortar su periodo, tiene 6 meses, lo que no pudo aprobarse en la Asamblea quiere mandarlo hoy como decreto ley. O sea, ¿a dónde mismo estamos yendo, doctor? Saludos, Carlos, saludos a la doctora Ana Carmen y desde luego a mi maestro de la universidad, al doctor Salgado, con gusto estar en este panel. Miren, ¿por qué el presidente envió el decreto 741 que incorpora la reforma tributaria?
Porque la misma Corte Constitucional, el 11 de enero emite su fallo respecto de la última reforma tributaria y dice que es inconstitucional. Que es inconstitucional el régimen del impuesto a la renta de lo que llamamos RIMPE. Puntualmente, ¿qué dice? Claro. En el presente caso, al tratarse de una norma tributaria, resulta imprescindible diferir el efecto de inconstitucionalidad para evitar, lo importante, un vacío normativo que afectaría gravemente la seguridad jurídica a nivel nacional y la sostenibilidad fiscal. Resumen, la misma Corte declaró inconstitucional. ¿Qué mayor urgencia que crear una nueva ley para dar un régimen tributario al RIMPE? ¿Y esta nueva ley absuelve esta duda de la Corte? El decreto 741 incorpora todo un capítulo de tributación para el régimen RIMPE en el Ecuador. Por cierto, el régimen RIMPE, Carlos, significan 1.241.000 contribuyentes del país, el 27% de los contribuyentes nacional. Significa cerca de 870 millones de recaudo nacional. Y esto yo quiero puntualizar porque hay que decirlo de frente. Es un error de la abogada jueza constitucional Alejandra Cárdenas. Ella no tiene los talantes ni el conocimiento para conocer este causa. Yo respeto los comentarios de estos grandes constitucionalistas, pero esto de llamar a una audiencia llamar a amicus curiae. Hoy en la mañana leí 2 de aquellos. 2 son una cosa disparatada, que no abonan y no aportan en nada. Y uno es valioso. Este ejercicio está conversando hacer que la Corte sea un ejercicio más de político, burla como era la Asamblea. A ver, pero entonces explíqueme un poco esto para que la gente nos entienda. Es decir, la jueza constitucional Cárdenas, que debía llevar adelante la ponencia de este decreto de ley, de revisar el decreto de ley, no debió haber llamado a diferentes sectores de la sociedad para que den sus puntos de vista sobre el decreto. Eso es lo que usted cuestiona. ¿Qué debió haber hecho la Corte Constitucional, en especial la doctora Cárdenas? Debió de determinar qué es, como ha dicho el doctor Salgado, urgente, obviamente en materia tributaria es económico y que no viola ninguno de los 5 principios de la tributación. No viola la progresividad, no viola la capacidad contributiva, es eficaz, es eficiente y es transparente. Perfecto. Eso, punto, nada más. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto para analizar cuáles son los alcances de la Corte en este aspecto de decretos leyes. Recuerde que también estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más del análisis. ¿La Corte Constitucional juega a la obstrucción? Seguimos en Políticamente Correcto. Antes de continuar con el doctor Santamaría, quisiera que Ana Karen Gómez nos explique si es que es un error o no llamar a un amicus curiae, es decir, a gente que pueda dar sus puntos de vista frente a cómo deben ir estos decretos ley. Personalmente considero que no. En realidad creo que la responsabilidad de quienes comparecen sin aportar al debate en realidad y el criterio jurídico necesario son los irresponsables. Pero un juez de la Corte Constitucional no necesariamente tiene que conocer de todo, como salud pública, como tributación. Precisamente para eso y considerando que en este momento se está tratando de darle el trámite más o menos de una acción de inconstitucionalidad de la norma, no hay alguien que ataque ni nadie que defienda el articulado. Por lo tanto, es necesario escuchar a personas que puedan aportar precisamente a que el decreto sea asumido con la responsabilidad que contiene. O sea, eso no significa entrar en temas políticos y de legislación, porque si llega, por ejemplo, el sindicato A o los grupos A presionar porque esa ley no, porque no combina sus intereses, ¿no es entrar en un plano legislativo político? En realidad, la Corte no tiene la obligación de hacer caso a los amigos. Precisamente son una ayuda para el juez. Si es que en efecto lo que los amigos van a decir no aportan al debate, perfecto, no tienen por qué hacerlo. Napoleón, entonces, ¿por qué es malo que eso ocurra? ¿Por qué es malo llevar un amicus curiae a la Corte? Mira lo que le pasa al país, Carlos y amigos todos, este decreto 741 lo que trata es, como he dicho, incorporar el régimen de impuesto a la renta para un sector, RIMPE, disminuir una tarifa de impuesto a las personas naturales y se acabó, no hay nada más. Si para estas 2 cosas la Corte Constitucional organiza todo este escándalo constitucional, estas dos, el 741 trata estos 2 temas. No, o sea, eso digo yo, trata el tema RIMPE y trata el tema de aliviar un poco el impuesto a la renta de las personas. Ya. ¿Cómo avanzamos como país para tratar leyes importantes como la zona franca, que es el 742? La ley de concesiones, la ley de delegaciones, la ley para evitar el desfalco y la crisis de la seguridad social. ¿Es un mensaje innecesario el que ha mandado la Corte al reunir gente para hablar de este tema? No se compadece con la situación del país. Un gobierno que tiene 6 meses de vida útil, un país que necesita reactivar su economía y que una Corte Constitucional entrabe una salida tan fácil como debió
ejecutarse, no se compadece con la realidad económica de nuestro país. ¿Por qué satanizar este tema de los amicus curiae en un caso tan puntual como el de la reforma tributaria? Yo haré una puntualización en este punto. El amicus curiae es una cuestión valiosa que se reconoce en todas las jurisdicciones del mundo, porque van a dar criterios jurídicos sobre el tema que se está tratando. En este caso, por ejemplo, nuestro buen colega Santa María podría dar un amicus curiae y lo va a dar muy bien, porque es un especialista en eso y va a dar una opinión que ayude a los jueces. Ya. Una cosa diferente es hacer una audiencia pública. La audiencia pública es, como usted bien lo decía, despertar pasiones políticas, unos partidarios de esto, otros del otro. Eso no está bien. Aquí no tiene que perder el tiempo haciendo audiencia pública. Además, no estamos en procesos litigiosos. Cuando hay un proceso litigioso, entonces hay que ver a la contraparte qué dice para responder. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque Ana Karen nos decía en el bloque anterior que no hay una legislación clara sobre cómo actuar en temas de muerte cruzada. Entonces, ¿qué está haciendo la Corte Constitucional? ¿Está tratando estos decretos con un procedimiento similar al de una acción de inconstitucionalidad? ¿Está adaptando eso el procedimiento o no? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está interpretando bien usted? dice la colega, pues efectivamente no hay procedimientos establecidos. Es que nunca se pensó que podíamos llegar a una situación tan demencial como es esto que llamamos muerte cruzada. Esto es espantoso. La poca institucionalidad que va a tener un país se la va al suelo. Ecuador quedará peor que antes, acuérdese. ¿En qué sentido? Porque la institucionalidad se acaba, porque no vamos a saber qué hacer. El presidente que venga elegido a la carrera, estamos eligiendo a la carrera presidente, a asambleístas y todo. Es una cosa enloquecedora. Y en ese sentido, doctor, volviendo al tema del decreto ley sobre impuestos, ¿cómo está tramitando la Corte? ¿Como si fuera una demanda de inconstitucionalidad? ¿O debería tener una posición más ágil? No sé. Debería tener una posición más ágil, ¿no? Por lo mismo que no hay mayores regulaciones sobre estos puntos, entonces lo más diligente era inmediatamente recibir los amicus curiae y entonces cada juez, me permito señalar a la opinión pública algo que todos conocen, cada juez hemos tenido 8 asesores que nos ayudan a resolver los casos en la Corte Constitucional. Y entonces 8 por 7, 56 asesores. Ahí tienen que haber de todo, derechos humanos, materia de tributaria, de todo. Entonces no necesitarían nada. Bien. ¿Y por qué entonces urgente? Que a mí me ha chocado muchísimo, le digo, esto que no lo he leído en la prensa, que justifique el presidente la urgencia. ¿Qué es la urgencia en términos políticos y constitucionales, doctor? No es que tenemos que ponernos a ver si es que hablar de privatizaciones o de zonas francas no es un tema prioritario para el país, por lo tanto no es urgente. No es así. ¿Ya? No es así. Absolutamente, yo me opondría con argumentos a que vengan a fundamentar la urgencia. La urgencia la dijo el presidente y punto, porque así van estos decretos, leyes en esta materia y en este periodo. Entonces, no es eso. Lo que usted está señalando muy bien, todos esos aspectos irregulares, muy bien, ahí sí, entonces lo van a examinar los jueces constitucionales si está de acuerdo con la Constitución, si hay aspectos que rompen. Lo que decía Ana Karen, ¿no es cierto? Sí, exactamente, muy bien, entonces ahí tienen que ver. Perfecto. En ese sentido, Napoleón, para volver a otra ronda, sí puede ser un poco más complicado analizar el segundo decreto ley, el de las zonas francas, el de la inversión, porque ahí hay temas un poco más complicados. Los críticos hablan de privatizaciones, de exenciones de impuestos, es decir, una carga política, un decreto que ya fue rechazado por la Asamblea. Carlos, el 741, como hemos dicho, es una reforma pequeña, 4 artículos, 4 cosas fáciles. Ya tenía que haber pasado eso. Rápido. El segundo decreto, que sí es zona franca, es un tema mucho más álgido, donde, por ejemplo, la zona franca colombiana es exitosa y se han hecho un conjunto de normas jurídicas que han hecho que hoy día Colombia tenga 123 zonas francas, casi 2 millones de colombianos de forma directa e indirecta trabajando en zonas francas. Perú
tiene 4 y las 4 muy malas. Entonces aquí sí necesitamos mucho más estudio, más sapienza. Y uno dice entonces, si es que el primero, que era sencillo, ha pasado este Vía Crucis, del segundo no esperaré mucho y de los que puedan venir. Pero rescato algo que nos decía el doctor Salgado. Decía, es que un juez no puede estar en el conocimiento etéreo del constitucionalismo en su escritorio. Él tiene que ver la realidad económica y política de un país. ¿Qué es lo que nos pasa en el país? Es que vamos a cerrar un déficit fiscal, y eso lo sabemos, debemos saber todos los abogados y todos los ciudadanos, de cerca de 5.000 millones de dólares. Porque tenemos esta reforma, el decreto 741, es 200 millones menos de sacrificio fiscal. La reforma tributaria. La reforma tributaria del 741. Debido a que ya no se repiten los impuestos patrimoniales que hubo el 22, en el 23 hay 650 millones menos de recaudación ahí. Las regalías petroleras se nos están cortando en 1.750 millones, porque hoy al país le cuesta más importar derivados que lo que ganamos en exportar crudo. Eso le pasa al Ecuador. Y tercero, en los presupuestos generales, Carlos, siempre hemos puesto que vamos a monetizar activos del Estado por cerca de 1.100 millones, que nunca se ha producido. Y peor en estos 6 meses de tanto trabajo. Eso significa 5.000 millones. ¿Qué más urgencia para un país que necesita productividad? Amigos, todos, necesitamos generar riqueza para sacar a la gente de la pobreza. ¿Cuál es su lectura? ¿Que eso debería también pasar con rapidez, con patriotismo? Si queremos que la próxima asamblea, que ya se instala, por cierto, se instalará a finales de agosto, los 1 de septiembre, no vuelva a ser ese óbice para el desarrollo del país, inmediatamente los que queremos este país deberíamos trabajar en que vayan buenos y muchos decretos ejecutivos para hacer lo que no se ha hecho. ¿Esta ley de zonas francas de inversiones debe ser analizada con cuidado en la Corte? En efecto, y precisamente creo que por eso es que la Corte Constitucional ha tomado este primer decreto de esta forma, porque no va a tratar un decreto de una manera y los demás de otra manera. Están marcando la forma en la que van a tratar a todos los decretos. Y por lo tanto, la ley de inversiones, que ya fue rechazada por la Asamblea, va a necesitar un análisis que podría ser mucho más amplio. Ahora, yéndonos al primer decreto, ¿quién fue precisamente el que propuso esta forma de recaudación tributaria del impuesto al renta? Fue este gobierno con uno de sus primeros proyectos de ley económica urgente. Y además de eso, se crea también un conflicto, y por eso es que también debe ser analizado por la Corte, precisamente porque se está tratando de iniciativa tributaria, se está tratando de reserva de ley, y estos decretos después pueden ser analizados por la Asamblea, pero la Asamblea va a tener competencia para revisarlos o para derogarlos. Precisamente es eso lo que tiene que resolver la Corte Constitucional en este momento, porque por ejemplo, precisamente de este proyecto de ley que pasó por la Asamblea, después hubo un proyecto de ley en la misma Asamblea, claro que equivocados en sus funciones, ya que no tenían la atribución de la reforma normativa, pero querían derogarlo. Querían derogar la tributación. Sí, querían derogar el proyecto de ley que ya fue aprobado y que se encuentra en vigencia al momento. Estuvo inclusive en debate en la Comisión de Económico de la Asamblea Nacional, y precisamente ahí, ¿por qué entonces el Ejecutivo no presentó una iniciativa de reforma en la Asamblea en realidad? ¿Por qué tuvo que esperar a estar en este proceso si es que él en primera instancia fue quien propuso esa ley? Entonces ahora la cambia y la quiere aprobar precisamente a lo loco a través de la Corte Constitucional. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. La muerte cruzada traerá nuevas elecciones, pero no logró aplacar la pugna de poderes que existe en el país. Luego del corte continuamos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. Hemos hablado de cómo la ruta del gobierno que el presidente Guillermo Lasso marcó en materia económica para los próximos 6 meses corre el riesgo de atascarse en la Corte Constitucional. Pero el panorama institucional y la pugna política parecen no haberse aplacado con el cierre de la Asamblea, y todo por cuenta de otras 2 instituciones. Veamos. La demora de la Corte Constitucional para validar los decretos ley del gobierno no es la única preocupación del presidente Lasso en el tramo final de su mandato. La Corte puso al país a decidir sobre la explotación petrolera en el ITT dentro del Yasuní, autorizando una consulta popular que causa algarabía en los sectores ambientalistas, pero preocupación en los económicos, porque el Estado dejaría de percibir 1.200 millones de dólares al año. El tema se politizará, pues los magistrados y el CNE permitieron que la consulta se realice el 20 de agosto, en plena primera vuelta. Por el lado institucional, las amenazas de bloqueo persisten pese a que la Asamblea ha dejado de existir.
El Consejo de Participación Ciudadana de mayoría correísta y social cristiana advirtió con fiscalizar al régimen, es decir, revisar los decretos ley que Lasso emita, pese a que no hay una base legal efectiva. Sin embargo, lo más delicado está en la Administración de Justicia. El Consejo de Participación alienta una investigación sobre presunto plagio de la tesis de grado de la fiscal Diana Salazar. La idea es evaluar todo el proceso de su designación, realizado en 2019 por el transitorio de Julio César Trujillo. Así fue que el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán quiso suspender a Salazar, pero ella advirtió con procesarlos judicialmente, pues habrían actuado por fuera de sus atribuciones, y señaló responsables. Me refiero al expresidente de la República, Rafael Correa, que es un prófugo de la justicia. También me refiero al ex defensor del pueblo, que se encuentra sentenciado por abuso sexual, es el señor Freddy Carrión, el ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, el ex contralor general del Estado, Pablo Celi. Su relato es similar al del presidente Lasso, quien argumentó que su decisión por decretar la muerte cruzada era para proteger a la fiscal, quien ha recibido amenazas de los grupos mafiosos. Carlos, tanto el Consejo de Participación Ciudadana como la Judicatura están jugando a bloquear el corto camino que le queda a Lasso para gobernar. Continúas. Bien, gracias Claudia. Esta pregunta la vamos a despejar en los próximos 2 bloques. Antes que nada quiero volver brevemente con Ana Karen Gómez. Es decir, doctora, un decreto ley analizado adecuadamente por la Corte Constitucional incluso le puede blindar políticamente ese decreto a esa materia para que la próxima Asamblea no lo pueda derogar o lo pueda políticamente volver a legislar. A ver, la Asamblea tiene la atribución precisamente de derogarlo. Yeah. Sin embargo, políticamente en realidad estaría mal sustentada su derogación, su derogatoria, porque tendría que haber un fundamento mucho más fuerte, tendría que haber muchísima responsabilidad de las bancadas legislativas para decir, esto ya pasó un filtro bien hecho de la Corte Constitucional y pasó. O sea, ¿usted cree entonces que este proceso de analizar el segundo decreto de la Ley de Inversiones y Zonas Francas podría ser una oportunidad para el gobierno para que el proyecto quede en vigencia y ya quede como una ley sin que en el futuro la próxima Asamblea lo tumbe? Más que para el gobierno, para el mismo para Ecuador, el país. en realidad, porque precisamente es lo que quería resaltar. Ya. Estas leyes no son para el gobierno, estas leyes son para el futuro y nos van a regir a nosotros. Y por lo tanto deben tenernos en cuenta, como lo manifesté en un primer momento, que la garantía y el límite a la arbitrariedad de cualquier acto público son los derechos constitucionales. Entonces, en eso tiene que basarse la Corte Constitucional para emitir una decisión sobre esto. Pero lo que sí debe ser rápida, ¿no es cierto? Sí, en no efecto. dejar que pasen 4 meses hasta creo que la Corte tiene total responsabilidad sobre eso. Si los proyectos de ley tienen 30 días en la Asamblea para ser tramitados, y aquí precisamente la Corte Constitucional, como tampoco está normado, sin embargo, para otro tipo de decretos, ya sea como consultas o tratados internacionales, tienen de 20 a 30 días. En este momento también tienen 20 días, 30 días. Aquí podrían inclusive disminuir el tiempo porque es una responsabilidad social que tienen. Vamos con el segundo tema que me parece importantísimo. Nos llenamos de preocupación por estas leyes y dejamos que se nos pase una consulta popular que le va a costar al país 16,000 millones de dólares en 20 años, Ana Karen. Bueno, en realidad yo creo que ahí sí tendría que responsabilizar bastante la gestión del Ejecutivo, porque si nosotros en este momento tenemos esos ingresos y esos ingresos no se ven reflejados en política social, la gente no va a optar por decir conservemos. No, a lo que me refiero es a la consulta popular del Yasuní. Precisamente por eso. El momento en el que la campaña va a lo económico y a decir vamos a perder todos estos ingresos, la ciudadanía ¿qué va a pensar? ¿En serio tenemos esos ingresos? ¿Y dónde están? Si no hay política pública en salud, si los policías no tienen armamento, no tienen gasolina para precisamente eso es lo que pone en riesgo. Claro, pero no fue un error unir la consulta popular con la audiencia de la Corte, del Consejo Nacional Electoral, con las mismas elecciones, en donde todo se va a politizar, un tema tan delicado como el de la consulta, porque genera recursos para el país. Creo que hubiera sido muchísimo más complicado el adelantar o que se lleve a cabo la consulta en este tiempo que estamos en un tiempo de transición de muerte cruzada. Bien, Napoleón Santamaría, entonces, ¿qué esperar frente a este segundo escollo que se le viene al país? La consulta popular por el Yasuní, que fue impulsada o fue llevada adelante por unos grupos sociales y que 10 años después la Corte Constitucional dice, ok, hágase. Como comentamos, Carlos y amigos, ya este año es un año muy peligroso para las finanzas públicas, para la estructuración de la caja fiscal, que es una cosa de responsabilidad, como bien dice Ana Karen, del país, no del gobierno de turno, del país. A eso sumémosle 2 elementos adicionales. Primero, el que tú mencionas, Carlos, este referéndum del ITT.
lo que los ciudadanos decidan, que sepan que van a decidir si tenemos 1.200 millones más de caja fiscal en el año o no la tenemos. Si no la tenemos, entonces en algún lado tendremos o que subir bandas fiscales, porque no hay más, el país facilito. Aquí vivimos de impuestos, de regalías petroleras y de algo que nos dejan las empresas públicas del sector minero, pequeñito, no hay más. Si es que recortamos regalías petroleras, tenemos que subir presiones fiscales. 1. O 2, recortar el gasto. Y como bien dice Ana Karen, lo que pasa es que los ecuatorianos nos perdimos en dónde está la plata del Estado. Esto es facilito, señores. Cogen el presupuesto es 31.000 millones. 9.000 sueldos y salarios. Cerca de 670.000 funcionarios públicos. ¿Quieren que recortemos? Díganos cómo recortamos. Y a todo eso le corta 1.200 anuales. Y a eso le recortamos 1.200, entonces recortemos más. Segundo, 9.000 en salud, educación y Fuerzas Armadas. Y 9.000 que se van entre GATS y administración pública. Esto es facilito. No es que la plata, es que el Estado tiene la capacidad de generar recursos. Napoleón, ¿cómo ponemos, y seguramente ahí Karen me dará la razón, en una balanza este pragmatismo económico frente al derecho de la sociedad de ser consultada en temas como esos que están en la Constitución? Porque está claro, Carlos, que un principio mundial de preservar el medio ambiente, del cual desde luego estoy de acuerdo, de evitar cada vez más emisión de CO2 a la atmósfera, no es un problema del Ecuador y peor de la producción petrolera del TT, es un problema mundial. Ya lo dijo el ministro, si no producimos nosotros esos 54.000 barriles que nos deja el ITT, cualquier país del mundo del petrolero lo va a producir. Y el mundo y la protección mundial no se conseguirá. Aquí hay que tener unas políticas públicas más reguladas de desarrollo económico. Luego de la plataforma económica, perfecto, vamos a la plataforma medioambiental. Doctor Salgado, hay un parecer jurídico de la jueza Carmen Corral que señalaba que tratar la consulta popular sobre el Yasuní, 10 años después de que ésta se planteó, cuando ya ha habido toda una jurisprudencia y ha habido toda una explotación petrolera, resulta extemporáneo hablar de esa consulta popular. Entonces, en ese punto, ¿cómo entender el papel de la Corte que finalmente dio paso a la consulta popular? ¿Es responsable? ¿Está bien? ¿Se están validando los derechos de la naturaleza, los derechos sociales a ser consultados? ¿O se legisló sin pragmatismo? Bien, este es un tema muy complejo. Generalmente a la Corte Constitucional llegan los temas más difíciles. En este caso yo acepto que hayan diversos criterios. Yo personalmente hubiera estado con el criterio de la jueza Corral, lo digo claramente. Pero hay otros criterios que piensan que tal vez no, y piensan en la naturaleza, en los derechos de la naturaleza, que se va a causar daños ambientales. Bueno, son respetables y nada mejor entonces que haya una consulta popular. Lo lamentable es que esta consulta popular va a incidir, uno y otro se van a mezclar con lo que tenemos en la próxima elección. Y esto va a ser una cosa que el ciudadano no va a poder darse cuenta claramente. Porque los sobre mismos qué está votando. Los mismos candidatos están empezando como a no hablar del tema o a decir voy a votar no para no perder votos, pero eso es una legislación que debe analizarse con muchísimo cuidado. Muy malo, muy malo, muy malo. Yo respeto y aclaro aquí y que no se me crea que estoy yendo en contra de la Corte Constitucional. Yo respeto todos los criterios que puedan haber allí, son muy respetables. Lo que yo en este punto concreto estamos aquí conversando es sobre los procedimientos, que a veces se equivocan en los procedimientos por 1000 razones. Esta vez se han equivocado, están tomando procedimientos de mayor complejidad. Y yo sí quisiera referirme a este Consejo de Participación Ciudadano que preside este funcionario que fue abogado del expresidente Correa con su padre, los Allenberg y Gutenberg Vera. Ellos fueron abogados contra el universo, acuérdense, ecuatorianos, y este señor ahora está hecho el que quiere controlar todo. Por favor, Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada que controlar. Lo que tendrá es que en algún momento salir de ese cargo y deje haciendo algo por el Ecuador. Hasta ahora este Consejo no ha hecho nada, nada, es cero. Tenga cuidado, su funcionario Allenberg, tenga cuidado. El otro Consejo de la Judicatura también está fuera de esquema,
fuera de esquema con este señor Terán. ¿Qué pasa? Este señor Terán resultó un demente, tiene actitudes demenciales allí. Esto es una respuesta a que la muerte cruzada no terminó dando estabilidad ni orden, sino más bien pasando el huracán de la inestabilidad de la Asamblea a otras funciones. Sí, indudablemente, indudablemente. Y esa es la inestabilidad institucional que juega en el Ecuador. Ahora todos están complotados contra la única persona que defiende la justicia, que es la señora Diana Salazar. Y yo me comprometería desde ahora, por mis 50 años de haber sido profesor, me comprometería a examinar esa tesis que dicen que está plagiada y que ha hecho en el año 2004, creo. Me comprometería a examinar para ver si realmente es cierto o están tejiendo un complot contra la señora fiscal. Muy bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos en Políticamente Correcto. También estamos en vivo en ecuavisa.com. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Salgado, ¿de qué manera se puede tratar de ordenar todo este proceso institucional que vive el Ecuador en medio de este ambiente de muerte cruzada? Es decir, sin una asamblea, con un presidente que quiere legislar vía decretos económicos, pero que tiene otras instituciones, como usted ha señalado en el bloque anterior, que están empezando a generar inestabilidad. ¿Qué es lo que compete ahora? ¿Cómo poder entrar a poner orden? ¿La Corte Constitucional le puede hacer? ¿Frenar a estas otras instituciones? Bien, esto ya no depende de la Corte Constitucional. Okay. Esto está en el ambiente del país. Ahora lo que tenemos que esperar es salir de esta cuestión de los 6 meses, hacer elecciones y ver el nuevo mandatario si puede enderezar la situación ecuatoriana, si puede mejorar la institucionalidad con sus ministros, etcétera. El diálogo, nosotros no somos propensos al diálogo político y jurídico que debemos llevar todos los ecuatorianos, sobre todo los que están en las altas funciones del Estado. Entonces, ¿qué reflexione el señor de la Judicatura, el presidente de la Judicatura, qué reflexione? Que él está representando a un sector elevado en la justicia, que no puede actuar como le venga en gana. Lo mismo este Consejo de Participación Ciudadana, que reflexione, señores, ustedes, los de allí, no pueden estar así. Pues en ese caso, en un futuro inmediato habrá que hacer una consulta popular para ver si se cambian eso, si se suprime al Consejo de Participación Ciudadana, que no hace nada. Pero es posible volver a plantear una consulta cuando esto ya está sacramentado por un país que con el voto en contra permitió que esta siguiera funcionando. Sí se puede. Nunca dejará el pueblo de tener su participación a través de una consulta. Sí se puede. Siempre estarán abiertos los canales. Ana Karen Gómez, pero hay unas veedurías ciudadanas, hay unas acciones que sí le permiten al Consejo de Participación Ciudadana revisar estos temas, pronunciarse sobre, no sé, la política tributaria, sobre el funcionamiento de un fiscal, sobre la actitud de un ministro. ¿Dónde está la pequeña línea que no se debe cruzar? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana en realidad, y lamentablemente, ahorita las personas que están conformando parte de este consejo están ahí porque quisieron entrar para poner a las autoridades. Como no hay asamblea, en realidad ese proceso está pausado y están buscando algo que hacer. Lamentablemente, no están prohibidos hacer veedurías, pero sus informes no tienen ningún efecto jurídico. Entonces no nos asustemos. En realidad no, más es precisamente la forma en la que lo hacen, es el llamado desde el Consejo de Participación Ciudadana, que el Consejo de la Judicatura le sancione a la Fiscal General, cuando esa no es una atribución del Consejo de la Judicatura. Se difunde un informe desde la Subdirección de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura recomendando la sanción a la Fiscal General. O sea, ahí se nota que hay una coordinación, ¿no? Y una coordinación para saltarse la norma, para tomarse atribuciones que no tienen. Entonces, eso lamentablemente sí nos pone en una situación muy crítica, porque básicamente las instituciones, aparte de la poca credibilidad que tienen y de la poca legitimidad que presentan en la ciudadanía, nos ponen a nosotros contra la pared. O sea, en realidad aquí irse a dormir es peligroso porque uno no sabe cómo amanece y qué institución se está peleando con otra institución, porque la pelea y la pugna de poderes están haciendo que todos se olviden de que en realidad es un país
país el que está en juego. Y nadie está acatando lo que tiene que hacer, nadie está haciendo su trabajo por pelearse. Pero estos 6 meses, entonces usted avisora que van a ser medio tormentosos en este aspecto. Me parece que sí, en realidad yo creo que ya se están dando las cosas desde el inicio. Hemos visto como inclusive la fiscal general ha mostrado a través de redes sociales amenazas en contra de su vida, en contra de su familia. Si bien es cierto, fue tal vez una pugna personal que nació precisamente de esta aparente veeduría ciudadana que se dedicó a buscar la tesis. Inclusive ya han habido pronunciamientos públicos acerca del plagio en un supuesto artículo científico, porque es un artículo científico avalado por la Universidad Central en la revista indexada. Entonces ya hubo pronunciamientos precisamente por quienes revisaron el artículo indexado, diciendo que no hay plagio, porque en efecto tienen un proceso muy riguroso para que ese artículo haya pasado y haya sido publicado. Además, porque se juzgaron con unos programas que son posteriores a la tesis, es lo que dicen los programas académicos. Yo, en ese sentido, por ejemplo, la fiscal Diana Salazar tendría la opción de decir públicamente, les doy mi tesis, revísenla, porque no tengo nada que esconder, y terminar precisamente esta trama que se está confabulando en su contra. ¿En quién está entonces recayendo el liderazgo de este país en este momento, Napoleón? ¿En un presidente de la República muy debilitado como Lasso? ¿O hay que esperar que la Asamblea sea la que ponga orden? Pero ya vimos a lo que llegamos. Todo lo contrario, Carlos. Yo creo que el mensaje al señor presidente de la República es: usted, presidente, tiene 6 meses para gobernar este país. Y usted tiene que demostrar al Ecuador que era la Asamblea y una gran cantidad de esos necientes asambleístas el óbice para el desarrollo del país. Pero ¿cómo puede impedir Lasso que el Consejo de Participación no se vaya en contra de la fiscal, o que Wilman Terán no haga lo que hizo o pretendió hacer con la fiscal esta semana? Replico las palabras de los ilustres juristas que me acompañan. Estas personas desenfadadas en conceptos y en ambiciones políticas, lo que quieren es estabilizar al país. Pero al presidente lo que le corresponde es presentar inmediatamente más decretos, leyes de materia económica urgente, para hacer y tratar lo que no hemos podido tratar. ¿Qué más le falta? Mira, ¿qué nos falta al país? Una ley de concesiones. El Ecuador no tiene una ley para concesionar, no tenemos. Sabemos que tenemos una crisis en la seguridad social. 9.300 millones se despilfarran todos los años y no tenemos una ley reformatoria de la ley de seguridad social. Necesitamos una ley de reformatoria de la seguridad social puede darse en un decreto económico. Sabiendo que una parte de los aportes que van a la seguridad social los entrega el Estado ecuatoriano del presupuesto general del Estado, claro que es un efecto económico y por lo tanto amerita hacer un tratamiento así. Bien. Por lo tanto, es el presidente quien debe demostrarnos. ¿Una ley petrolera, por ejemplo? Mira, ¿qué necesita el país aquí? Un conjunto de actividades, un conjunto de normas que regulen la actividad económica agroexportadora y de nuestras reservas minerales y petroleras, que es nuestra riqueza nacional. En eso deberíamos estar sentados los ecuatorianos trabajando por país, como dice Ana Karen, no por el presidente Lasso, que a lo mejor tiene 6 meses y se acabó. Necesitamos por país un gran conjunto de normas jurídicas para que nos saquen de lo que estamos hoy día, en el ostracismo del desarrollo. Somos uno de los países más desarrollados de América Latina. Entendamos eso, por favor, ecuatorianos. Si no cambiamos esta mentalidad, no podremos salir adelante, Carlos. Y en ese sentido, ¿usted cree que sí debe haber un mayor compromiso de la Corte Constitucional? Es decir, crear un ambiente con estos 2 primeros decretos que se van a revisar, como para alentar a que el presidente siga trabajando en decretos leyes que van a permitir poner en funcionamiento el país desde su punto de vista. Indudablemente lo que usted acaba de decir es muy sensato, así debería ser. La Corte Constitucional debería pues aligerar sus regulaciones y ir señalando un buen derrotero para que puedan seguir. No es pecado dar decretos, leyes de emergencia urgentes. No, ese es el procedimiento que queda en este momento en que no hay asamblea. Y entonces el presidente Lasso, yo respeto los conocimientos que él tiene en materia económica por su carrera que ha tenido. Entonces, lo que esté señalando, veamos si está de acuerdo con la constitucionalidad del país. Y entonces, sí, abramos campo y ayudemos porque hay que buscar el bien común de todos. Pero Ana Karen, ¿cómo logramos un equilibrio? Es decir, que esa visión de un gobierno, como decía Napoleón, como dice el doctor Salgado, no sea una visión muy de su sector, y que sea más bien incluyente. ¿Cómo podríamos aprovechar en estos 6 meses para que esto sea un poco mejor construido, si se puede decir?
estas leyes económicas? Yo empezaría, por ejemplo, desde el Ejecutivo también, en lugar de verle como un enemigo a la Corte Constitucional y venderlo así, porque así lo está vendiendo, tratar precisamente de respetar la institucionalidad, de defender lo que está haciendo, para que se sepa que aquí no hay una interferencia externa, que estamos trabajando por lo mismo, que este decreto ha sido trabajado por estas personas y está defendido, y precisamente por eso va a pasar el filtro de la Corte Constitucional, porque está pensado en todos. Entonces, aquí en realidad también es un ejercicio de madurez política de parte del Ejecutivo, que a fin de cuentas es quien está al frente. Totalmente. Es quien está al frente y quien tiene que mantenerse al frente. Entonces, que el Ejecutivo mismo esté lanzándole de cierta forma piedras a la Corte Constitucional a través de publicidad, diciendo que no se paga, que es la Corte la que decide que no se paguen menos impuestos, cuando fue el Ejecutivo quien puso esos impuestos, es ahondar en un problema innecesario. Perfecto. En este momento. Ahora, pero Napoleón, usted decía hace un momento que era absurdo, y brevemente con eso, que era absurdo que haya amicus curiae en esta fase. Pero ¿cómo construimos una ley que sea legitimada por la sociedad y no sea la ley del banquero Lazo, impuesta, privatizadora y económica? Muy bien, Carlos, y ojalá podamos hacer un renacer del país donde nuevos foros se armen. ¿Cómo se construye una ley tributaria a nivel mundial? Primero participan las universidades, los claustros universitarios son los que mayor cantidad de elementos dan a la sociedad política para que se construya. Y luego los gremios empresariales, los empresarios, los profesionales, etcétera. Pero en 6 meses se podría hacer algo interesante. Va a ser complicado el plazo, pero debemos cambiar la mecánica, porque si no estamos atomizados. El presidente propone, la asamblea le dice que no y el país no sale adelante. Ya, pero ahora no hay asamblea, ahora hay corte. Claro, pero recordemos lo que decía Ana Karen, la última reforma tributaria, la asamblea no aprobó, no negó, no reformó, irresponsablemente dejó que se pase por el Ministerio de la Ley. Bien. ¿Quién nos asegura que la nueva asamblea se llene de irresponsables y le pase lo mismo al país? Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Napoleón Santamaría, ¿cuál es el papel políticamente correcto que debe jugar la Corte Constitucional frente a los decretos ley del gobierno? Celeridad, urgencia y pensando en que necesitamos leyes para desarrollar al Ecuador, mejores días a los 18 millones de ecuatorianos, y que ese llamado se irrigue en los actores políticos y que dejen de utilizar las instituciones del Estado como sus trincheras para atacar a los otros políticos. Que los ecuatorianos entendamos, solo cuando nos unamos como 18 millones de hermanos y pensemos sacar el país adelante, el Ecuador saldrá ganando, mi querido Carlos. Ana Karen Gómez. La Corte Constitucional tiene la obligación de poner un freno a la arbitrariedad con base en los derechos constitucionales de la forma más célere que pueda, pensando precisamente en que las normas y los decretos ley sean lo mejor para los ecuatorianos. La única forma en que un país salga adelante es con el respeto a las instituciones y el respeto a sus normas. Si eso no alcanzamos a entender, nosotros estamos condenados como país. Renan Salgado Pesantes, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo adecuado sería, como ya se ha insistido aquí, que la Corte Constitucional acelere sus trámites, siga construyendo aquello que comenzamos en el año 19, sigan construyendo la institucionalidad ecuatoriana. En este momento que se ven nubarrones que se presentan para atacar a una institución o a otra institución, no es posible. La Corte Constitucional es un árbitro de la constitucionalidad. Tienen que mantener, como siempre, ese prestigio y esa guardia constitucional. Y bien, esperemos que el trabajo de los próximos días desde la Corte Constitucional le dé al país las certezas que necesita de cara al cierre apresurado de este gobierno. Y que la revisión de los decretos ley que plantea el presidente Lazo no suponga un desmesurado papel de legislación e interpretación política por parte de una Corte que en gran medida es corresponsable de la crisis institucional que hoy vivimos. Hay que admitir que el escenario de la muerte cruzada, ya en el aspecto práctico de su aplicabilidad, ha mostrado una serie de vacíos que los magistrados tendrán que sortear siempre desde el lado de lo jurídico. Desconectar el enchufe de la Asamblea no ha sido la única forma en la que el gobierno puede controlar los afanes desestabilizadores de un sector desesperado por la impunidad y el poder. Es que ya ni las elecciones le son suficientes para acapararlo todo. Por eso el país entero y la Corte Constitucional en particular deben estar atentos de que todo lo que ocurra en estos meses y con un ejemplo de ponderación, obligar a que la ley se imponga.
Saquemos al país del obstruccionismo. Hasta el próximo programa. Y con estas conclusiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede también escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga en la señal de Coavisa.